Tome asiento, por favor. Tiziano fue un pintor veneciano del siglo XVI y pintó un cuadro que se conoce por el nombre de La Prudencia, alguien prudente, ¿ya? En ese cuadro, usted lo busca ahí en internet, va a encontrar que tiene 3 rostros, 3 caras pintadas, cada una mirando en una dirección diferente. Hay un anciano allí con una gorro, capucha de entonces, mirando hacia el pasado. Eso es lo que significa el rostro del anciano mirando hacia el pasado. Pero también hay un hombre en edad madura mirando hacia el presente, está mirando hacia el frente. Y luego encontramos también a un joven que está mirando hacia el futuro. Y los 3 personajes de este cuadro representan, o está allí representado el anciano, que es el mismo pintor, quien pintó este cuadro o lo entregó este cuadro a los 70 años aproximadamente. Y dicen en la historia que se demoró mucho en terminar este cuadro porque no quería que saliera de su taller. Y él está ahí como ese anciano en ese cuadro, pero también está su hijo Horacio Veselio, quien está mirando al presente. Y el joven, quien era Marco Veselio, era su nieto, mirando hacia el futuro. En ese cuadro, La Prudencia, llamado así, encontramos también la siguiente frase que describe el propósito de esa pintura. Dice allí en ese cuadro: desde la experiencia del pasado, la prudencia de los actos del presente para no echar a perder los actos del futuro. ¿Ya? Mirando hacia el pasado, hay una experiencia vivida, lo cual determina también y nos guía a tomar decisiones correctas en el presente para no dañar el futuro. ¿Ya? Eso es lo que habla ese cuadro pintado hace muchos años. Hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es pasado, presente y futuro de la iglesia. Pasado, presente y futuro de la iglesia. La iglesia no nace espontáneamente. La iglesia nace en los propósitos eternos del Padre. Dice la palabra que fuimos bendecidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Eso nos habla que en el pasado eterno Dios ya pensó en ti, en tu vida, para que fueses parte también de su iglesia. Entonces, para poder entender el origen de la iglesia, debemos necesariamente remontarnos al principio mismo de la creación de la humanidad. Porque la iglesia en sí, esta iglesia presente, está constituida por todos quienes el Padre en su bondad ha querido restaurar a la comunión original que se vivió allí en el huerto de Edén. Era allí donde el hombre tenía una perfecta comunión e intimidad con el Creador. Pero esto fue desgraciadamente interrumpido por causa del pecado.
cada jornada que se vivía allí en el huerto era de perfecta comunión entre la criatura y el Creador. Pero Satanás buscó la manera de romper ese vínculo perfecto e íntimo entre Dios y el hombre, logrando su cometido tras engañar a la mujer, a Eva, quien posteriormente indujo también a su esposo, a Adán, a desobedecer, a comer del fruto prohibido, no dimensionando entonces las consecuencias de aquel acto de la desobediencia. Ellos habían recibido explícitamente el mandato de comer de toda árbol que estaba allí en el huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y fue eso justamente lo que ellos hicieron, teniendo toda la capacidad para obedecer y lo mínimo para desobedecer, terminaron haciendo bajo el engaño del enemigo lo malo. Y eso fue lo que introduce la tragedia en medio de esta humanidad. Pero inmediatamente allí en el huerto, Dios entrega una promesa de restauración. Dios no estaba dispuesto a dejar que todo se fuera por la borda. Dios había ya diseñado un plan para reincorporar al hombre al círculo de intimidad y comunión, el cual ninguna criatura, aparte del ser humano, había tenido el privilegio de experimentar tan íntima comunión, tan íntima relación. Dice Génesis 3:15, después de la caída, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Hoy vamos a ver muchos versículos bíblicos, así que si va a anotar, por favor, anótelos para que usted los revise después en su casa. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es la primera promesa de redención hacia el hombre caído de parte de Dios que encontramos en la Escritura. Es la primera, es la que abre esta puerta de esperanza para restaurar al hombre a la comunión con Dios. Ahí está, Génesis 3:15. Dios en su misericordia no se rinde ante la tragedia y abre una puerta de salvación para el ser humano. Dios no se rinde contigo. Él, si se hubiese rendido con nosotros, ninguno estaría acá. Y tampoco se rinde en el proceso que está llevando a cabo con la vida de cada uno de nosotros, sino que Dios tiene esperanza de que nosotros inclinemos nuestro corazón a la obediencia para que podamos ser definitivamente restaurados en la eternidad a la relación con Él. Entonces, en este plan, en el desarrollo de este plan del propósito divino, Dios llama a un hombre. ¿A quién llamó Dios? A Abraham. Antes de ser llamado Abraham era un pagano, era un adorador del sol, de la luna, que eran las deidades en Ur de los caldeos, esta antiquísima ciudad que es la primera ciudad que se conoce en la historia de la humanidad. Allí radicaba, allí vivía Abraham, y Dios lo llama para formar desde este hombre y su esposa una descendencia para dar forma a una nueva nación, desde la cual vendría el Mesías. Un anciano de 100 años con una esposa de 90 años reciben la promesa de dar a luz un hijo, el cual no sería
un hijo cualquiera. Dice Génesis 28, 17 y el 18 dice lo siguiente. Génesis 22, perdón. Dice así: de cierto te bendeciré. Esto es lo que Dios le está diciendo a Abraham una vez más. Ya le había dicho, ahora le está reforzando la promesa a Abraham. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. O sea, a un anciano le está dando esta promesa, a un hombre y una mujer que ya humanamente no tenían ninguna posibilidad de engendrar un hijo. Entonces, cuando Abraham escucha esta promesa, Dios tiene que fortalecerlo para que crea, y ahí es donde Dios entrega por primera vez la promesa muy conocida como es: no hay cosa imposible para Dios. Lo que para el hombre no es posible, para Dios es posible. ¿Usted ha escuchado esa promesa? Bueno, fue entregada primeramente a Abraham por causa de esto mismo. Tendrás un hijo, le dijo, y serás bendición para todas las naciones. Dice: tu descendencia será como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de su enemigo. Versículo 18. En tu simiente, le dice, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Premio, bendición por obediencia. Ahora, Pablo, el apóstol, por medio de la revelación del Espíritu, interpreta él esta promesa de la siguiente manera. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Está hablando de esta de Génesis 22, ¿no es cierto? Y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ya ahí se nos aclara, ¿no es cierto?, el panorama. O sea, aquí la promesa de Génesis 3:15 se ratifica aquí a Abraham, como muchas de las promesas del Antiguo Testamento, innumerables promesas del Antiguo Testamento que tienen su cumplimiento únicamente en la persona de Jesús. Por eso la Biblia es un libro sobrenatural, no escrito por hombres. Más de 300 promesas que están en el Antiguo Testamento fueron cumplidas al detalle en la persona de Jesús. Es inequívoco que las promesas de un Mesías apuntan solo a una persona, a Jesús de Nazaret. Ahora, mire lo que dice Jesús en Lucas 24:25. Allí Lucas está hablando con esos dos personas que iban decepcionados, desanimados, desesperanzados, caminando hacia Emaús por todos los eventos acontecidos en Jerusalén. ¿Y se acuerda que Jesús se acerca a ellos? Ellos no saben que es Jesús quien comienza a caminar este trayecto con ellos. Y Jesús les dice lo siguiente: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, dice, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. El camino era largo, había tiempo para conversar. Y Jesús hace una exposición ante ellos de todo el contenido del Antiguo Testamento y de todo lo que los profetas habían hablado en el pasado. Y les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Jesús fue anunciado en todo el Antiguo Testamento como el Mesías prometido, el único y suficiente Salvador de este mundo.
La iglesia no nace repentinamente en un momento de la historia. La iglesia es un plan en desarrollo desde la eternidad, donde Dios llama a un hombre, habiendo hecho una promesa en Génesis, y llama a este hombre para que de su simiente, de su semilla, pudiese venir el Salvador, el Cristo. Y Jesús le dice aquí cómo todas las escrituras, desde Moisés por los profetas, dan testimonio de quién era Él. Ahora, ¿cuál fue el propósito de la venida de Jesús? Ahí encontramos en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso Jesús resume en esa frase lo que es el propósito de su venida a esta tierra. ¿A qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes estaban perdidos? Espiritualmente. Usted sabía la dirección a su casa, ¿no es cierto? Sabía dónde tenía que ir a comprar alguna cosa, cómo dirigirse. Si iba a una ciudad, usted sabía cómo llegar a la ciudad. Pero ninguno de nosotros sabía cómo llegar al cielo. Eso se lo puedo asegurar. O sea, en lo más importante, en lo más trascendente del ser humano, estábamos perdidos. Y Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a nosotros. Ahora, palabra primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. A eso vino, a salvar a los pecadores. Ahora, una vez que Él ha salvado a los pecadores, los integra, los hace parte de la iglesia. No los deja volando por ahí, ¿ya? No. Él los congrega, los une a través del Espíritu Santo, bautizando, dice, a todo creyente en un mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, como le hemos visto. Mateo 16:18. Le dice, yo también te digo, tú eres Pedro. ¿Ya? ¿Qué es lo que había dicho Pedro? Jesús les pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy? Y luego les dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? ¿Qué es lo que comunica Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí viene la declaración de Jesús. Yo también te digo, tú eres Pedro. Aquí hay un juego de palabras que no notamos en el español, pero en el griego, Pedro es Petros. O sea, una pequeña piedra arrancada del macizo, de la roca grande. Eso era Pedro, una piedrecita allí, ¿ya? Y luego dice, y sobre esta Petra, sobre el macizo, edificaré mi iglesia. ¿Y cuál es la roca a la que Jesús hace referencia? A la declaración de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Años más tarde, Pablo dice, el fundamento ya está puesto. El fundamento sobre el cual la iglesia ha de ser edificada ya está puesto. Y el fundamento, dice Pablo en 1 Corintios 3, es Cristo Jesús. Él es el fundamento. Y por eso ahí también Jesús lo había dicho de la misma forma. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, si nosotros miramos el pasado de la iglesia, el pasado de la iglesia es algo que nace en la eternidad en el corazón del Padre.
Él es quien se propuso en Cristo Jesús salvar a los pecadores, rescatar lo que se había perdido y no dejar a los pecadores una vez salvados dando vueltas por allí, sino congregarlos para que le den forma a la iglesia del Señor. Una iglesia que es edificada sobre la roca eterna que es Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? No aparecimos así espontáneamente. Tenemos un propósito eterno que se está desarrollando en el corazón del Padre. Ahora, ¿cuál es el presente de la iglesia? Recuerda el cuadro de Ticinio, miraba hacia el pasado, el anciano, el hombre maduro mira hacia el presente, el joven hacia el futuro. ¿Cuál es el presente de la iglesia? Desde el Pentecostés, ese día allí, cuando el Espíritu Santo vino, descendió allí en el aposento alto donde estaban los 120, desde el Pentecostés hasta la venida del Señor por su pueblo. En el presente la iglesia tiene la responsabilidad de propagar el mensaje del Evangelio a quienes no conocen aún a Jesucristo. Hechos 1:8. Pero dice, recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mateo 24:14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Una vez que Jesús resucitó de los muertos, ¿puede usted dimensionar el impacto que esto tuvo en la vida de sus discípulos? Cuando ven a Jesús, a quien lo habían visto morir en la cruz, a quien habían sepultado, donde esa mañana las mujeres iban a preparar el cuerpo para la sepultura allí, pero él no estaba. Él había resucitado. ¿Qué creen ustedes que querían hacer los discípulos? Partir corriendo y comunicarle a todos: Jesús resucitó. ¿Pero qué le dijo Jesús? No, esperen un poco. No van a salir hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y después de esto me serán testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el presente de la iglesia es para dar a conocer la única verdad a la cual el hombre puede echar mano para poner en ella su esperanza del destino eterno. Mira lo que dice 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo, le dice Pablo a su discípulo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermano amado, usted como creyente está conociendo la verdadera verdad, como dijo un filósofo cristiano del siglo pasado. La verdadera verdad. No hay muchas verdades, como dice la gente. No importa el camino en el que te encuentres. Total, al final todos los caminos conducen a Dios. No importa si la verdad que creas, porque todas las verdades son pequeños fragmentos de la verdad mayor. Eso es mentira, mi hermano querido. La única verdad es una persona y se llama Jesucristo. Y es la iglesia del Señor la que debe proclamar esta verdad y anunciar esta verdad para erradicar la mentira que el enemigo ha sembrado en el corazón de muchos. Usted es portador de la verdad. Cantamos eso, ¿no es cierto? Somos portadores de la verdad de Dios. Y es la iglesia la que debe comunicar esta verdad. Ahora, este tiempo, este siglo de tensión podemos llamarlo, desde el momento de la resurrección de Cristo, desde hasta el momento de su segunda venida, estamos
en un mundo que muchas veces nadamos contra la corriente. Muchas veces hay situaciones en nuestra vida que nos complican. Todo este tema de la ideología de género y todo eso ha ido afectando a muchas vidas, muchas personas, y van creando amenazas también para la iglesia. Es un tiempo de tensión. Es un tiempo donde a veces se hace difícil avanzar. Pero es tiempo de perseverar ante los obstáculos del camino, manteniéndonos fieles ante el Señor. Mateo 24:13. ¿Qué dice Mateo 24:13? Ahí lo tenemos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué nos dice de perseverar? Porque usted va a tener obstáculos para su fe. Va a tener dificultades para mantenerse en el camino. Por eso nos llama a perseverar hasta el fin. Filipenses capítulo 3, verso 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Ese es el sentir de su corazón? Mantenerse en la fidelidad que el Señor espera de nosotros para poder llegar a la meta. Se borró. ¿Ya? Está preparando la otra, ¿ya? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay un premio para usted. Hay una corona de vida esperando en la eternidad. Pero en este tiempo, en este proceso, de seguro va a recibir mucha presión para que desista en su fidelidad a Cristo. Usted tiene que determinar en su corazón que usted va a ser fiel. ¿Se acuerda usted de Daniel y los amigos de Daniel? El libro de Daniel, ahí en el Antiguo Testamento. Dice la palabra que por causa del pecado de Israel fueron castigados por Dios y fueron llevados en esclavitud a Babilonia. Y ahí estaba todo el paganismo, toda la adoración, ¿no es cierto?, que el enemigo promovía a través de los ídolos. Y dice que Daniel y sus amigos, 3 amigos, propusieron no contaminarse. Sí, propusieron eso. Pero mientras parece que el resto de los otros judíos no tuvieron la misma determinación en su corazón, pero ellos sí la tuvieron. Ahora, ¿iban a ser probados? Claro que iban a ser probados. Porque todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. ¿Sí? Porque usted en algún momento, se va a encontrar yendo en contra de la corriente. Y eso ejerce presión en la vida del creyente. Entonces, ahí estaba Daniel, buscando a Dios, siendo fiel al Señor, y hay por instigación de otros líderes envidiosos un decreto real. Todo aquel que ore a un Dios diferente será sentenciado a muerte. Y Daniel, fiel al Señor, por supuesto que no se iba a postrar ante los ídolos. ¿Y qué pasó? Fue amenazado por el rey y él permaneció fiel al Señor. ¿Dónde fue puesto? ¿Dónde fue echado? Al foso de los leones, leones hambrientos. Y el rey, con mucho dolor, porque era amigo de Daniel, conocía la lealtad, la integridad de ese hombre, fue a verlo al día siguiente. Daniel, tenía esperanza el hombre. No temas, rey, aquí estoy. No me han hecho daño los leones. Y fue sacado de allí. Dios premió su fidelidad. Ahora, ¿qué hubiese pasado si
Daniel hubiese sido devorado por los leones. Porque existía esa posibilidad, ¿no es cierto? De seguro, Daniel no iba a ceder. Iba a permanecer fiel al Señor. Tal como sus amigos, cuando fueron amenazados con el horno de fuego. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Sabes qué, rey? Nuestro Dios puede librarnos del horno. ¿Y sabe qué más agregaron? Pero si no nos libra y nosotros morimos allí en el horno de fuego, no vamos a traicionar a nuestro Dios. O sea, esa es la fe que persevera en medio de la adversidad. Y esa es la fe que debe caracterizar tu vida, hermano, que debe caracterizar mi vida. Y podemos hoy decir que si se pone compleja la cosa. Ayer justamente hablábamos en la reunión de varones y uno me decía, y pastor, y puede que llegue a la iglesia gente que le pida que usted la case, y usted no va a querer casar 2 hombres o 2 mujeres, ¿qué va a pasar? Si tenemos que ir a la cárcel por eso, vamos a la cárcel. Pero nos vamos a transar en los principios que Dios ha establecido en su palabra. Amén. Y si de la cárcel tenemos que hacer la transmisión, la hacemos de ahí. ¿No es cierto? ¿Ya? Pero porque tenemos que ser fieles al Señor. Perseverar hasta el fin. Mire, no encuentro el versículo ese, pero vamos a lo otro, ¿ya? Este es un tiempo en el cual la iglesia se está preparando para su encuentro final con su amado esposo. Apocalipsis 19, 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa que se ha preparado? La iglesia, ¿no es cierto? Y a ella, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cuáles son las acciones justas que están siendo evaluadas? Todo aquel comportamiento, toda aquella conducta de obediencia que nosotros tenemos en esta vida. En esta vida, ¿ya? Es aquí, hermano querido, en esta vida donde usted y yo somos llamados a una vida de obediencia y de fidelidad a Cristo. Es en esta vida, ¿ya? Entonces, esas acciones justas que usted tenga, esa conducta fiel al Señor que usted tenga en esta vida, un día será evaluada. Sí, mi hermano, será evaluada. Si usted lee 2 Corintios capítulo 5, verso 7, usted va a encontrar allí que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Pregúntale al que está a tu lado, ¿estás preparado para esa comparecencia? Pregúntale, ¿te estás preparando para comparecer ante el tribunal de Cristo? Porque ahí van a ser evaluadas nuestras acciones. Y de seguro la expectativa de Dios es que puedas vestirte en la eternidad con vestiduras blancas, porque ellas representan tus acciones justas en esta vida. Amén. Más nos vale, hermano mío, prepararnos para ese momento. El futuro de la iglesia, ya vimos un vislumbre con este versículo. Cristo ha prometido volver por su iglesia para llevarla consigo al cielo. Juan 14, 2 y 3. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Mire qué promesa, mi hermano. ¿Somos merecedores de esa promesa? No.
Es un regalo, una bendición en Cristo. Él fue a preparar lugar para nosotros, porque Él quiere que donde Él está, usted también esté allí, en la eternidad gloriosa. 1 Tesalonicenses 5:2. Pues ustedes saben muy bien que el día de regreso del Señor llegará inesperadamente como ladrón en la noche. El día y la hora no lo sabemos. Aunque a veces algunos presumen por ahí saber el día y la hora y te dan fechas cuando Cristo viene, en tal fecha Cristo va a venir. No les crea a los tales, crea la palabra. No sabemos el día ni la hora. Pero mire, dice 1 Tesalonicenses 5:4, un poquito más adelante. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el Señor venga como ladrón en la noche. ¿Por qué no seremos sorprendidos? No porque vamos a saber el día y la hora, sino porque tenemos la clara conciencia de que no sabiendo el momento del regreso de Cristo, yo estoy preparado. Yo quiero reunirme con mi Señor. Tengo mis cuentas saldadas allí con Él. No estoy teniendo pecados regalones. No, si yo creo que antes que Cristo venga voy a tener la oportunidad de arrepentirme. No, mi hermano querido, no es así. Usted y yo debemos estar preparados en todo momento para reunirnos con Él. Porque pueden ocurrir dos cosas. Una, la venida del Señor. O la otra es que yo parta de esta vida. Y ninguno de los dos eventos tenemos nosotros certeza y seguridad cuándo serán. Ninguno. ¿Sabe usted cuándo va a partir de esta vida? No sabemos, ¿no es cierto? Y no sabemos cuándo Cristo venga. Por lo tanto, debemos estar siempre preparados para su venida. Amén. Esto no es para atemorizarles, no es para asustarles, porque aquí dice ya que no debemos tener temor. O sea, todo cristiano que ama al Señor, porque esta es una relación de amor, mi hermano querido. Todo creyente que ama a Cristo anhela su venida, y como anhela su venida va a hacer todo lo que esté en su mano para estar preparado para aquel momento. Y no va a permitir nada en su vida, ningún pecado, mala conducta, que ponga en riesgo su reunión con Él. Amén. Amén. ¿Ya? Ese a mí me gustó. Vamos a ver lo que es la eternidad con Dios. Esto solo requiere que leamos la palabra. Apocalipsis 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. A propósito, hay mucha gente, muchos creyentes que no quieren leer el Apocalipsis porque como que les da miedo, como que no lo entienden, como que los confunde más. ¿Sabe? El Apocalipsis es un libro de esperanza. Allí está certificada la victoria final de nuestro Dios sobre todas las fuerzas del mal. Dios es vencedor. Amén. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Esto que usted hoy conoce, primer cielo y primera tierra, ¿ya? Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Quién es la nueva Jerusalén? ¿Quién es la nueva Jerusalén? La iglesia, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos y serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué dijo Jesús? Voy pues a preparar lugar para ustedes, porque quiero que donde yo esté, ustedes estén conmigo. ¿Y qué dice acá? El tabernáculo de Dios
con los hombres y que Dios morará con ellos y ellos serán su pueblo. Dice versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo lo que experimentamos en esta vida. Apocalipsis 21:9, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu al cielo, a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Versículo 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Hermano, usted estará allí presente. Usted estará allí presente. No sé si eso le anima a usted o no quiere irse de esta tierra, ¿no? Si quiere quedarse, bueno, quédese. Pero yo quiero estar allí presente, mi hermano. Se lo voy a decir de nuevo, usted estará allí presente. Usted es parte de la desposada del Cordero. Una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, es la que el Señor está preparando para su iglesia. Somos nosotros los que vamos a participar de ese glorioso evento. ¿Cómo no nos vamos a preparar para eso? Ahora, si la iglesia tiene pasado, presente y futuro, eso tiene que ver directamente con nosotros, porque nosotros somos la iglesia. Y miremos nuestro pasado. Mira lo que dice 2 Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Qué pasó con su vida antigua? Quedó atrás, quedó atrás. O sea, al ser parte de la iglesia, nosotros no podemos seguir viviendo en los pecados pasados, ni atormentados por los pecados pasados que cometimos en la ignorancia cuando no conocíamos a Cristo. Porque esa vida antigua ha quedado atrás, de modo, dice la Reina Valera, que si alguno está en Cristo, ¿qué es lo que es? Nueva criatura, mi hermano querido, una nueva creación de Dios. Y mira lo que dice luego Romanos capítulo 3, verso 23 y 24. Pues todos hemos pecado, ¿ya? Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. O sea, todos, de una u otra forma pecamos ante el Señor. Y por lo tanto eso nos inhabilita para alcanzar la gloria de Dios. Pero mira lo que dice el versículo 24. Sin embargo, en su gracia, ¿qué es lo que es la gracia? Un regalo no merecido. En su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Usted ha experimentado por medio de la fe en Jesús esa libertad de no recibir castigo, sino el perdón de Dios. Porque el castigo que usted merecía fue sobre Jesús en la cruz. La vida antigua quedó en la cruz de Cristo. Amén. Y juntamente con Él nosotros hemos muerto. No hay mayor bendición, mi hermano, que Dios nos haya librado, nos haya
perdonado y nos haya librado de toda nuestra deuda ante Dios. No hay mayor bendición que eso. ¿Acaso habrá alguna mayor? ¿Acaso tener un BMW del año será mayor bendición? ¿Acaso tener una playa con vista al lago será mayor bendición? Bueno, quiero la casa con vista al lago, pero la mayor bendición es el perdón de Dios. Eso es, porque eso determina nuestro destino eterno. No hay salvación si no hay perdón. Quedamos en nuestros pecados, pero Dios gratuitamente, Él nos ha perdonado porque Jesús pagó tu deuda. Amén. Entonces, nuestro pasado está allí en la cruz de Cristo y nadie puede sacarlo de allí. ¿Ya? 2, nuestro presente lo vivimos en el poder de su gracia. Al mencionar todos los peligros y sufrimientos y necesidades que estamos expuestos en esta vida, Pablo hace una sublime declaración de victoria sobre toda dificultad. Romanos 10:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Se siente usted más que vencedor? Lo más probable es que en momentos no se sienta así, más que vencedor. Lo más probable es que a veces los problemas se agigantan y queda expuesta nuestra fragilidad como humano. Lo más probable es que a veces el enemigo use aquellas circunstancias difíciles y dolorosas para manipular nuestras emociones y hacernos sentir derrotados, hacernos sentir que no podemos avanzar, hacernos sentir que no lograremos llegar a la meta. Pero ¿qué dice la palabra aquí? Leámoslo de nuevo. Antes, en todas estas cosas, ¿de qué había hablado Pablo? ¿Cuáles son todas las cosas que él está mencionando? Tribulación, angustia, persecución, peligro, muerte, cárcel, ¿no es cierto? Tortura, necesidades, hambre, desnudez, ataques demoníacos, dice Pablo allí también. Antes bien, dice Pablo, en todas estas cosas somos más que vencedores, porque tenemos el power, porque tengo la experiencia, porque tengo la platita para... No, mi hermano, por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es el que nos amó? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Él venció a las potestades de las tinieblas. Por lo tanto, Él tiene la victoria asegurada, garantizada para todo aquel que decide hacer frente a la adversidad y no amedrentarse ante los ataques del enemigo y no sentirse derrotado ante el dolor, la tristeza y no ceder ante la tentación. Somos más que vencedores. Amén. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el que nos da la victoria. Él es el que nos lleva de triunfo en triunfo. En Cristo todo lo podemos porque Él nos fortalece. Jesús nos dice que es el Espíritu Santo el que nos hace sobreponernos en medio de la adversidad, obrando desde nuestro interior. Mira lo que dice Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, cuando te sientas abatido, deja que el Espíritu fluya en tu interior. Dobla tu rodilla
ante la presencia de Dios para pedir el socorro de lo alto. Que no sean solo conceptos, por favor, que sea una práctica en nuestra vida. Porque si no es el río de Dios, el río de la angustia, el río de la depresión, el río de la culpa, terminará arrastrándonos. Pero cuando es el río de Dios el que te lleva, la verdad que eso es refrescante. Eso renueva nuestras fuerzas. Eso levanta nuestra vida. Usted no fue llamado para vivir en la derrota. Usted fue llamado para ser más que vencedor en Cristo. Sí. ¿Es que ser más que vencedor hace que desaparezcan los problemas? No, mi hermano. Es que usted tiene la capacidad interior, que el Espíritu Santo, como dice acá, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. Vino en Pentecostés. Allí vino. ¿Para qué? Para renovar tu fuerza. Para que el presente que estás viviendo lo vivas en victoria. Para que no seas un cristiano cabizbajo que anda pateando piedras por ahí, que no levanta la mirada. No, mi hermano, tú fuiste llamado para vivir en la victoria de Cristo Jesús. Amén. Todos los obstáculos del presente debemos verlos como la preparación para la eternidad. Así es como Pablo lo veía. Pablo decía, me voy a gloriar de buena gana más bien en mis debilidades, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Y Pablo decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Pablo también decía que las tribulaciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, si no logras tener una visión de eternidad en tu vida, las dificultades presentes terminarán destruyendo, carcomiendo tu fe. ¿Sí? Y van a ser las circunstancias las que te estimulen. Y cuando las circunstancias sean adversas, bajamos la fuerza y el ánimo. Pero cuando tú tienes una visión de eternidad, tú entiendes que las circunstancias presentes pueden ser útiles para prepararte para la eternidad, entonces la vas a enfrentar bajo esa visión. Pero no en tu fuerza, porque somos más vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿No es cierto? Así que, hermano, anímate en eso. ¿Ya? Tenemos todo lo que necesitamos para ver la vida con esperanza a pesar de la adversidad. ¿Acaso no dice la palabra que a los que aman a Dios algunas cosas le ayudan para bien? ¿Cómo dice? Todas las cosas le ayudan para bien, todas, ¿ya? Pero parece que lo sabemos aquí, pero lo interpretamos diferente. Algunas cosas nos ayudan para bien, porque hay otras que me roban la paz, porque hay otras que me desaniman, porque hay otras que me impiden mi crecimiento, porque hay otras que afectan mi ánimo, me roban la fuerza. No, mi hermano, todo ayuda para bien en tu vida. Amén. Nuestro futuro está garantizado en Jesucristo. Cristo vino para que todo el que crea en Él obtenga la eterna salvación. Para eso vino Jesús, para darte vida y vida abundante, vida eterna. Nuestro destino fue sellado por su sangre, quien volverá por todos quienes permanecemos perseverando en la fe con fidelidad hasta el fin. Amén. Así que, mi hermano querido, manténgase ahí. Que su pasado quede puesto en la cruz de Cristo. Que su presente lo viva en el poder del Espíritu Santo,
aferrado a las promesas de Dios en la palabra. Que su futuro sea el horizonte en el cual usted toma impulso en esta vida para perseverar y mantenerse fiel hasta el fin. Miramos el pasado para ver la bondad de Dios, quien nos perdonó y nos dio una nueva vida. Vivimos el presente con gozo y paz, sabiendo que el poderoso Dios hace todas las cosas que redunden para bien de nosotros. Miramos hacia el futuro con la certeza de que la esperanza en Cristo es segura y nos garantiza un destino glorioso en la eternidad con Él, donde Dios morará con nosotros y enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Amén.